Buenas noches para todos y bienvenidos a este espacio de conocimiento. El día de hoy vamos a hablar acerca de las escalas de valoración en parálisis cerebral. Ese concepto que vemos en la primera diapositiva es un concepto del año 2023, extraído del artículo de la JAMA, que nos habla acerca del desarrollo de una herramienta para predecir el diagnóstico de parálisis cerebral en neonatos a término. Nos dice que la parálisis cerebral es una anomalía común y de por vida, del desarrollo motor debido a una anomalía congénita o adquirida del cerebro en desarrollo en el periodo neonatal y prenatal. En este segundo concepto, extraído de una revista del doctor Malagón Valdés, un artículo que él publica, médico neuropediatra, acerca de la parálisis cerebral, nos regala este concepto en el año 2007. Y mira que quiero enfatizar en estas palabras que están subrayadas, las cuales son trastornos no progresivos, tono muscular, la postura corporal y la motricidad. Cuando hablamos de parálisis cerebral, estos son, digamos que los 3 o 4 común denominador que tenemos que tener presentes. Cuando hablamos de los trastornos no progresivos, quiere decir esos trastornos que no van a evolucionar en el tiempo, que esos procesos o manifestaciones clínicas no van a empeorar en cuanto de acuerdo a la evolución del paciente. ¿Listo? Eso es muy importante, hay que tenerlo presente. También debemos entender que va a haber alteraciones entonces del tono muscular, de la postura y de la motricidad. Listo, pasamos ahora a hablar de la corteza cerebral. Esta es una imagen del libro de Neuroanatomía de Snell. Es una imagen microscópica que nos muestra la corteza cerebral. Entendamos que la corteza cerebral tiene un diámetro de 1.5 a 4.5 milímetros de espesor y digamos que esta imagen es como una ampliación de ese tejido cortical. Y mira que aquí podemos ver 6 capas donde podemos ver que esas capas están constituidas por varios tipos de neuronas. Esos tipos de neuronas están en predominancia en diferentes capas, pero miran que las células piramidales se encuentran en todas las capas. Y esto es porque las células piramidales tienen grandes ramificaciones dendríticas, las cuales van a permitir ese relevo de aferencias y eferencias entre el encéfalo, médula espinal y tálamo que hay que tener presentes en cuanto a esa función de la corteza cerebral, de esas funciones cognitivas y motoras. Entonces, esta es la relevancia en cuanto a esta diapositiva. Entendemos entonces que ese desarrollo neuroembriológico que inicia desde el proceso de la neurogénesis, que si recordamos el proceso de neurogénesis, no es más que el desarrollo de nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Ese proceso de neurogénesis va a tener unas fases, que son las que vemos allí: proliferación, migración, diferenciación y maduración. Es muy importante comprender y entender la importancia de cada una de estas y si nos damos cuenta, cada una tiene un tiempo específico. Iniciemos hablando de la fase de proliferación, que como lo pueden observar, ese proceso se da en la semana primera y en la semana séptima, listo, en el proceso de gestación. Entonces, una vez ocurridas las fases básicas del desarrollo embrionario, las cuales conocemos que son progénesis, fecundación y segmentación, ya en la segunda semana de gestación, en el embrión se va a encontrar formado una estructura en cuanto, en cuanto a un tamaño bilaminar, ¿sí? Y imaginémonos que va a tener una capa superior y una capa inferior. Esa capa superior va a estar conformada por unas células epiblásticas y esa capa inferior por unas células hipoblásticas. ¿Listo? A partir de aquí, entonces, va a iniciar algo muy importante en este proceso de proliferación, que es el proceso de gastrulación, en el cual las células epiblásticas se van a diferenciar entre capas de células madre que nos van a venir a formar tejidos y sistemas, ¿listo? Y las células hipoblásticas son las que nos van a formar la placenta. Las células epiblásticas de la capa más basal nos van a formar lo que es el endodermo, que es lo que nos va a originar las estructuras viscerales y el sistema respiratorio. Y en la capa intermedia es lo que se nos va a
formar como tal es la capa del mesodermo, que es la encargada de formar estructuras vasculares y toda la parte osteomuscular. La capa más superficial, que es la conocida como ectodermo, de allí se van a diferenciar dos capas. Una que va a ser epidérmica, que es la que va a formar estructuras como la piel, las uñas, y otra que se va a llamar el neuroectodermo, que va a ser la capa que nos va a conformar o a crear las estructuras propias del sistema nervioso. Finalizado esto, al principio de la tercera semana de gestación, vamos a tener algo formado que es el llamado disco embrionario, que allí van a aparecer una línea media, en la línea media, perdón, van a aparecer unas células neuroprogenitoras en esa llamada estría primitiva, la cual va a estar alargada hasta el extremo caudal para formar el nódulo primitivo hasta llegar a un extremo craneal. El proceso de gastrulación, en conclusión, es la formación entonces de esas tres capas germinales del embrión. Entonces, si las recordamos, como haciendo un resumen, sería endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Listo? Finalizado esto, en el proceso en la fase de proliferación, perdón, también es importante el proceso de neurulación, que es otro proceso que se lleva a cabo en la cuarta semana de gestación. Este proceso es importante porque es donde se va a formar el tubo neural. Entonces, el proceso de neurulación no es más que la formación, no es más, perdón, que la formación del tubo neural por medio de la placa neural. ¿Listo? Y luego de esto va a haber una fusión de bordes avanzando tanto en un sentido rostral como caudal. Con ello se van a originar los orificios del tubo neural, que son los conocidos neuroporo anterior y neuroporo posterior. Y si recordamos neuroanatomía, recordemos que cada uno tiene un día estipulado para su cierre. El neuroporo anterior se cierra en el día 25 y el neuroporo posterior en el día 28. ¿Listo? El cierre de los neuroporos es lo que nos va a dar como terminado el proceso de neurulación. Después de esto, vamos a pasar a hablar que se nos van a formar esas tres vesículas primarias. Si recordamos, cerebro anterior, medio y posterior, o prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. ¿Listo? Y recordemos de esas subdivisiones que se dan a nivel de esas estructuras que se originan a partir de la quinta semana, donde prosencéfalo, recordemos, que se nos va a dividir entre el encéfalo y el encéfalo, ¿cierto? El encéfalo hace referencia a todo lo que es hemisferios cerebrales, corteza cerebral. Del diencéfalo van a salir estructuras como el tálamo, subtálamo, epitálamo, hipotálamo, mesencéfalo y del rombencéfalo se van a originar el metencéfalo, de donde se va a subdividir en protuberancia y cerebelo, y en el melencéfalo, ¿sí? Disculpe, ¿está pasando las diapositivas? Es que... No las estoy pasando. Perfecto, ok. No. En el mielencéfalo, entonces recordemos esa subdivisión, ¿cierto? En bulbo raquídeo y médula espinal. Listo. Terminado esto, durante los días 20 y 35 de formación, de semanas de gestación, se van a formar las meninges cerebrales. Si las recordamos, dura madre, aranoides y pia madre. ¿Listo? Hasta aquí es el proceso de la proliferación de esta fase. Luego ya vamos a pasar a hablar del proceso de migración, que es la que se da en la semana 8 a la 15. ¿Listo? Entonces, bien. Quisiera agregar acá algo. Entonces, vamos a ir mencionando, de acuerdo a alguna alteración en las fases, se van a presentar patologías, ¿cierto? Entonces, como a grandes rasgos, en la fase de proliferación, si no se da un adecuado cierre del tubo neural, ya sabemos que se puede presentar una espina bífida, una menomeningocele, ¿cierto? Ya pasando a hablar de la migración, entonces este proceso es muy importante porque es donde se desarrolla la corteza cerebral. Entonces, ese desarrollo va desde las estructuras internas hasta las estructuras externas. ¿Listo? Ese proceso como tal va a alcanzar un pico máximo hasta las 26 semanas de gestación, ese proceso de migración. Es muy importante porque a raíz, si se da alguna alteración en esta fase, se nos van a originar alteraciones como son la lisencefalia, la hemimegalencefalia, alteraciones como la giria, paquigiria. Otra de ellas también es la heterotopias neuronales, también son alteraciones del proceso de la migración. Entonces, este proceso es muy importante porque
de acuerdo a esa correcta dirección genética, va a depender como tal de la subdivisión de esa neocorteza. ¿Listo? En cuanto a sus lóbulos y en cuanto a sus funciones. Entonces, por eso esta etapa es tan importante. Pasando a hablar de las fases de diferenciación y maduración, que la diferenciación en la semana 16 a la 26, ¿listo? Hablamos que vamos a agrupar esas fases, esas dos fases en una sola. Cuando hablamos del proceso de diferenciación, hace referencia entonces a que cada estructura cerebral va a tener su propia función. ¿Listo? Cada una va a ser o va a tener una función específica y un lugar específico donde actuar, así como lo veíamos en las capas de la corteza cerebral. La diferenciación y la maduración, a este nivel hay una completa maduración neuronal, se va a requerir ya, a este nivel ya hay una especialización celular total. Las conexiones nerviosas ya son definitivas, esos procesos, las últimas semanas prenatales son muy importantes, sobre todo hasta los primeros años de vida. La diferenciación en cuanto son muy importantes también porque nos van a originar o nos van a dar un cambio fenotípico en esas neuronas para las cuales ellas ya fueron o ya vienen genéticamente codificadas. ¿Listo? Algo muy importante también es que en estas fases, tanto en la fase de la proliferación como en la fase de diferenciación, se va a llevar a cabo la mielinización. Cuando hablamos de la mielinización, antes de eso, la arborización dendrítica, entonces se va a llevar a cabo en la semana 25 de gestación, ¿listo? Y es muy importante por lo que les mencionaba de las células piramidales. La mielinización, entonces, como les estaba mencionando, este proceso se lleva a cabo, entonces, en la fase de proliferación, ellas actúan en conjunto. ¿Listo? Entonces, es necesaria para garantizar, recordemos esas funciones básicas de la mielina, que funciona como aislante, como conducción nerviosa, mejora la velocidad del impulso nervioso, ¿cierto? También ella funciona o nos da esa función en cuanto a aporte energético, metabolismo celular. Entonces, algo muy importante de esto es que resulta que nosotros antes del nacimiento, justamente 2 meses antes, tenemos un proceso muy fuerte de mielinización, al igual que al año de vida. ¿Listo? Entonces, es muy importante tener en cuenta las propiedades de la mielina para asimismo saber pues las consecuencias si no se llega a dar este proceso. Esta imagen nos muestra como tal lo que les acabo de mencionar en las semanas de gestación y en los primeros meses de vida que estábamos hablando. Entonces, si bien miramos, vemos acá que de la semana 10 empezamos ya a ver un desarrollo como tal de la corteza cerebral, del cerebelo, importante también lo que les acaba de mencionar del proceso de mielinización, que hay un periodo muy fuerte, un mes antes del nacimiento y se prolonga el primer año de vida. ¿Listo? La proliferación de las células gliales, la formación de la sinapsis. Esta imagen me gusta mucho porque nos permite ver como ese mapeo, como un mapeo neuronal, ¿sí? De todas esas formaciones nerviosas, cómo inician desde la primera fase de proliferación, luego cuando pasamos a la migración y a la diferenciación y maduración, que ya vemos ya estructuras ya más formadas y en mayor cantidad, ¿listo? Entonces, me gusta siempre decir, imaginémonos que esto está partido en dos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en un parto prematuro? Entonces, esos partos prematuros se asocian a alteraciones en el neurodesarrollo, disminución en el crecimiento, obviamente, y alteraciones cognitivas. Entonces, entendamos que el prematuro es una población de alto riesgo neurológico, ¿cierto? Entonces, la OMS nos dice un niño prematuro es aquel que nace o un parto que se presenta antes de completarse la semana 37 de gestación, ¿sí? Entonces, vemos en esta tabla que el recién nacido prematuro extremo es aquel que nace antes de las 28 semanas.
El recién nacido muy prematuro entre las 28 y las 32, recién nacido prematuro moderado entre las 32 y 34 y el recién nacido prematuro tardío entre las 34 y las 36. Eh, Obviamente, el prematuro extremo, pues es aquel en que no se pudo llevar a cabo en su totalidad todo ese proceso de neurogénesis que acabamos de hablar, por ende, va a ser un niño con mayores alteraciones neurológicas. Y esa clasificación que vemos según pues el peso al nacer. Que obviamente un niño con un bajo peso al nacer, con menos de 1000 gramos, obviamente eso está relacionado con alteraciones cognitivas y motoras. El prematuro entonces es una población de alto riesgo. Vemos que a nivel neonatal ellos van a estar expuestos a estos factores de riesgo o a estas situaciones, las cuales son el síndrome de distrés respiratorio, la hemorragia intraventricular, la leucomalacia periventricular, la enterocolitis microtizante, el conducto arterioso persistente. Están propensos a infecciones, anomalías metabólicas, a deficiencias nutricionales. A corto plazo están expuestos a dificultades alimentarias y el crecimiento, infecciones, apneas, trastornos del neurodesarrollo, retinopatía, distonía transitoria, displasia broncopulmonar y a largo plazo, como número uno y en negrilla, vemos la parálisis cerebral, acompañado también de déficit sensorial, necesidad de cuidados médicos especiales, crecimiento incompleto, dificultad de aprendizaje, problemas de conducta y enfermedad pulmonar crónica. Este artículo que nos hablan del diagnóstico temprano y la intervención temprana, un artículo del año 2021 nos dice, en esos niños prematuros, vemos que un 10% tienen diagnóstico de parálisis cerebral y están con un peso por debajo de los 1500 gramos. Generalmente son niños con parálisis cerebral espástica tipo bilateral y dipléjica a causa de una leucomalacia periventricular y un 30% en el otro porcentaje, afortunadamente, con alteraciones motoras ya más leves y moderadas a nivel cognitivo. En ese artículo de la JAMA que nos habla en cuanto a los factores de riesgo que tienen relevancia para causar parálisis cerebral, ellos hicieron un estudio controlado con una población de 1585 pacientes, donde de esa población sacaron una muestra de 1265 que tenían parálisis cerebral. Si nos dirigimos a esa parte de la tabla del lado izquierdo, vamos a ver que nos van a mostrar esas características las cuales ellos incluyeron. Las primeras son las características propiamente del embarazo y de la madre, y allí tenemos la edad materna, el número de embarazos, el antecedente de abortos espontáneos, el número de abortos, tabaco, el consumo de alcohol, de drogas, de diabetes y de preeclampsia. En la parte de abajo vemos en el trabajo de parto qué conductas o qué factores de riesgo se pueden presentar. Entonces, en el primero vemos que ruptura de membrana, ¿sí? Mayor a 18 horas. Vemos la corioamnionitis. Vemos una puntuación de ADGAR a los 5 minutos y recordamos esa puntuación de ADGAR a los 5 minutos es cuando el niño entra en estado de adaptación al medio extrauterino. ¿Listo? Y si recordamos la nominación de esta escala, A de actividad autónomo-muscular, ¿cierto? P de pulso, frecuencia cardíaca, la G de gestulación o respuesta a estímulos, la A apariencia o color y la R de respiración, donde nos va a dar una puntuación de una depresión neonatal en puntuaciones menores a 3 y ya una buena puntuación sería mayor a 7. ¿Listo? Entonces acá en esta tabla están teniendo en cuenta ese ADCAR a los 5 minutos, a los primeros 5 minutos. Alteración del pH del cordón umbilical, la fiebre en el parto, fiebre materna en el parto y cesárea de emergencia. En cuanto a las características del recién nacido, vemos que el sexo masculino está como factor de riesgo, la edad gestacional, el peso al nacer, bajo peso para la edad gestacional, la encefalopatía y las convulsiones. ¿Listo? Porfa, miran acá en los porcentajes, si nos damos cuenta en el primer grupo, vemos que los factores de riesgo más predominantes con un 10.4 está el uso de drogas, ¿sí? Como primer factor de riesgo en cuanto a las características de la madre, y seguido de la preeclampsia y la diabetes. Perdón,
tabaco y diabetes. En cuanto al trabajo de parto, entonces vemos que es muy importante, nos subrayan acá la corioamnionitis, ¿sí? Y en segundo lugar, la puntuación de Apgar. En cuanto a las características del recién nacido o del infante, las que tienen relevancia como tal son el bajo peso para la edad gestacional. ¿Listo? En esta escala rápida, en estas gráficas, rápidamente vamos a ver en la primera el grupo control, ¿sí? Que va a venir siendo este en relación al grupo estudio y vemos que pues significativamente el grupo control era en su mayoría personas sin parálisis cerebral. En la segunda tabla vamos a ver la gráfica de la probabilidad observada y la probabilidad esperada. Y entonces, pues, lo que estaban observando realmente era lo esperado y lo observado tenían relación a la población a las cuales le estaban haciendo el estudio. En esta escala vamos a ver la sensibilidad y la especificidad en cuanto a si el paciente había tenido como factor de riesgo la encefalopatía y se dieron cuenta que la encefalopatía realmente es un valor predictivo para la parálisis cerebral. En esta tabla vamos a ver la encefalopatía. Vemos cómo la encefalopatía, que es color oscuro, aumenta de acuerdo al pronóstico de parálisis cerebral. Entonces, si podemos relacionar esos resultados, quiere decir que la encefalopatía tiene estrecha relación con los diagnósticos de parálisis cerebral. Entonces, nos lo muestran ahí como un factor de riesgo importante. Acá nos mencionan 5 factores de riesgo modificables: tabaco, droga, preeclampsia, diabetes y la corioamnionitis. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, en el grupo control, un 89% no tuvo ningún factor de riesgo. En el grupo control, 11% tuvo un factor de riesgo, un 0,5% solo 2 factores de riesgo, y miran que no encontraron más factores de riesgo en esta población, en comparación con los pacientes con diagnóstico ya propiamente de parálisis cerebral, un 61% que tenían 0 factor de riesgo, un 30% que tenían un factor de riesgo, 7% que tenían 2 factores de riesgo y 0,5 con 3 factores de riesgo y 0,1% con 4 factores de riesgo. En esa escala, perdón, vemos entonces esa probabilidad de parálisis cerebral de acuerdo a los factores de riesgo modificables que presentan los pacientes. Y acá nos muestran cuáles de esos son como los más importantes: diabetes, preeclampsia, coriamnitis, tabaco y drogas. Esa población de riesgo, que son los prematuros, debemos vigilarlos, ¿listo? Y cómo o cuáles signos de alarma vamos a vigilar durante ese neurodesarrollo. Entonces, en el primer trimestre debemos revisar la simetría y la amplitud del movimiento espontáneo. Es importante revisar también las alteraciones del tono muscular, la ausencia de reflejos, es muy importante, la ausencia de reflejos o la persistencia de estos mismos por encima de los 3 meses. Es decir, estos reflejos primitivos ya por encima de los 3 meses ya son signos de alarma. En el segundo trimestre de vida se debe vigilar la coordinación ojo, boca, mano, el paso de la línea media, súper importante para el reconocimiento de los semicuerpos, la movilidad fásica alterada con una disminución o la intensidad de los movimientos, disminución o intensidad de movimientos. Se debe revisar si existe alteración del tono dado como por hipotonía a nivel de cabeza, cuello y cadera extensora. Se debe revisar en el tercer trimestre de vida la ausencia de reacciones protectoras, tanto anteriores, laterales y posteriores, posiciones contra la gravedad inestables, disminución de los movimientos en cuanto a planos que permiten movimientos de flexión y extensión, presencia de movimientos estereotipados o esas reacciones asociadas. En el cuarto trimestre de vida se deben vigilar la dificultad para ejecutar movimientos en plano transversal del tono y alteraciones del enderezamiento o reacciones de enderezamiento. En cuanto a la etiología de la parálisis cerebral, entonces vemos que es un conjunto, ¿cierto?, de factores de riesgo que son causales de este proceso patológico entre las 20 semanas de gestación.
En ese artículo em, que nos muestra como tal todo el proceso fisiopatológico de la parálisis cerebral, nos mencionan, nos dicen que hay unos factores predisponentes, para ellos fueron el nacimiento prematuro, la restricción del crecimiento intrauterino, enfermedad vascular en el embarazo, la deficiencia hormonal o de factores de crecimiento, estrés tóxico intrauterino, múltiple gestación, sobre todo por lo que nos mencionan ahí, que puede haber un colapso vascular en si fallece un gemelo, el otro gemelo puede tener un colapso o puede presentar un colapso vascular a raíz de un émbolo originado en la circulación del gemelo fallecido. Entonces, eso es súper importante. Los factores genéticos también están relacionados. En cuanto a esos factores perinatales, agudos o subagudos, tenemos la hipoxia o isquemia, ¿listo? Que ocurre pues una asfixia perinatal. Importante tener en cuenta también las infecciones congénitas como toxoplasma, sífilis, varicela zoster, parvovirus, la rubeola, citomegalovirus. Importante, nos hablan también aquí de la varicela, porque la varicela ocasiona trastornos hipertensivos en el embarazo, lo cual va a ocasionar la prematuridad. Inflamación por la excesiva liberación de citoquinas proinflamatorias, el estrés oxidativo que se presenta en la madre, que va a afectar feto, factores postnatales, tenemos la hipoxia crónica, drogas, nutrición, separación de la madre-bebé, si recordamos esa puntuación ADCAR a los 5 minutos en cuanto a la adaptación del bebé, si está por valores debajo de 7, sabemos que esa separación va a existir entre la madre y el niño y obviamente eso va a alterar todo este proceso del neurodesarrollo, ¿cierto? Y pues el nivel socioeconómico. Estas imágenes son unas imágenes patológicas que se encontraron en pacientes con parálisis cerebral, las cuales, si vemos la figura, corresponde a un feto con una infección por toxoplasma en el primer trimestre del embarazo. En la imagen B vemos la esquisencefalia unilateral en un feto cuya madre había tenido una interrupción del embarazo. Otro signo también importante es la de la imagen C, que es la leucomalacia periventricular, con las lesiones multicavitatorias que vemos allí en un nacido a las 30 semanas de gestación. Y en la D vemos ya un proceso de isquemia a nivel del putamen, ¿listo? De estos ganglios basales dado por una asfixia perinatal. En cuanto a la epidemiología, entonces la prevalencia de la parálisis cerebral en los países desarrollados o de altos ingresos ha ido disminuyendo. ¿Listo? En Colombia puede encontrar esa información en cuanto al DANE, solamente nos hablan es que en Colombia hay un 15% en cuanto a niñas y un 8% en cuanto a niños en un diagnóstico principal relacionado con enfermedades más frecuentes dado por trastornos mentales y del comportamiento y un 18,4% por enfermedades del sistema nervioso con un 14,5%. En cuanto a la caracterización y clasificación, tenemos estas clasificaciones de acuerdo a las neuroimágenes que se encuentran o lo que se observan en cuanto a las neuroimágenes en pacientes con parálisis cerebral y se observan lesiones cerebrales parasagitales, que es necrosis de la sustancia blanca, que es lo que estamos viendo allí, la leucomalancia periventricular, que son esas cavitaciones que se encuentran en los ventrículos laterales, ¿listo? Que ocasiona pues una lesión en la materia blanca cerebral y la necrosis cerebral isquémica focal y multifocal es otro signo de neuroimagen que se encuentra en estos pacientes. En cuanto a la clasificación topográfica de la parálisis cerebral espástica, vamos a encontrar tres. La tetraplegia espástica, que es el compromiso propiamente ya de las cuatro extremidades, ¿cierto? La diplegia espástica, que se relaciona a compromiso de miembros inferiores y a causa de la prematuridad. Y la hemiplegia espástica, que nos va a comprometer, pues, hoy solamente un hemicuerpo. ¿Listo? En cuanto a la clasificación de la parálisis cerebral, según las vías afectadas, vamos a tener una parálisis cerebral de tipo espástica, aquella que me va a afectar la vía piramidal. En cuanto a la vía extrapiramidal, si esta se lesiona, vamos a encontrar dos tipos de parálisis cerebral, las cuales son las parálisis, la clasificación de las PC disquinéticas, que se nos van a subdividir en parálisis cerebral atetoide y parálisis cerebral atáxica.
¿Listo? En la tetoide vamos a encontrar alteraciones del tono dado por hipertonía, por hipotonía, por distonías, y en la táxica va a predominar como tal el tono bajo por el compromiso a nivel del cerebelo. En la tetoide es por compromiso de ganglios basales, en la táxica es por compromiso de cerebelo. Otros tipos como la coreica, que ya son movimientos más abruptos, ¿sí? Con más rigidez. Hipotónica, bueno, que va a obedecer de tipo, si lo comparamos con la táxica en cuanto al tono, esta vendría haciendo también su clasificación. Y la mixta, donde vamos a encontrar entonces alteraciones de más de un tipo y este paciente va a tener grandes alteraciones a nivel de control de cabeza y cuello. En esta clasificación o en este algoritmo vamos a ver, eh, vamos a revisar si mi paciente tiene tono aumentado. Sí, no. Si sí lo tiene, posiblemente parálisis cerebral espástica. Debemos revisar si es en ambos lados. Si es en ambos lados, sí, sería una bilateral. Si no, entonces sería una parálisis cerebral unilateral. Y si el tono es cambiante o fluctuante, ¿sí? De momentos estaba bajo y de momentos está alto, entonces si sí es fluctuante, es una PC disquinética en donde vamos a encontrar dos subdivisiones, distónica o coreotetósica. Si es distónica, va a haber una actividad reducida, pero si es coreotetósica, esos movimientos coreicos nos van a dar una actividad bastante aumentada en el paciente. Y si definitivamente el tono muscular no va a ser fluctuante, sino que vamos a tener es un tono bajo, solamente hipotonía, vamos a hablar entonces de una PC de tipo atáxica. ¿Listo? En esta imagen, entonces, podemos ver todas las clasificaciones de una manera resumida en cuanto a las vías piramidal y extrapiramidal, que es básicamente lo que acabamos de mencionar. ¿Por qué es importante la detección temprana en las alteraciones motoras de esta población? Porque nos va a permitir la caracterización específica en el desarrollo de grandes implicaciones clínicas y en su diagnóstico precoz e intervención temprana para poder optimizar ese desarrollo motor y cognitivo. Pasamos ahora a revisar propiamente el diagnóstico. Resulta que años anteriores o hace muchos años nos decían que diagnosticar parálisis cerebral en etapas tempranas no se hacía, que parálisis cerebral solamente se podía diagnosticar antes de los 2 años de vida. Pues ahora con los estudios que se han hecho, traigo a colación a la doctora Iona Novak, que es una terapeuta ocupacional australiana. Ella ha hecho grandes estudios, se ha enfocado a estudiar solamente esta población de parálisis cerebral y ha realizado grandes em, aportes para su manejo, tanto diagnóstico como de tratamiento. Ella ya nos dice, y gracias a la evidencia científica, todos los aportes investigativos que ha hecho, es que ya podemos diagnosticar parálisis cerebral antes de los 6 meses de edad corregida. Importante acá también mencionar algo, la edad corregida la debemos calcular en niños menores de 2 años. Yo no puedo calcular la edad corregida de un niño mayor de 2 años, ¿listo? Porque se supone que a los 2 años ya el, el, el paciente o bueno, el niño ya va a tener todo su desarrollo psicomotor, entonces formado, entonces ahí ya no hablamos de edad corregida, ¿listo? Simplemente lo hacemos cuando tiene menos de 2 años. Y es muy importante calcularla, porque si el niño tiene edad cronológica 8 meses y en corregida tiene 6 meses, pues yo no puedo basarme en las escalas de valoración aplicándolas como si el niño tuviese ya todas esas funciones motoras y cognitivas de 8 meses, cuando en realidad tiene su desarrollo motor en 6 meses. ¿Listo? Entonces, la doctora Yoranova ya nos dice, listo, podemos diagnosticar parálisis cerebral antes de los 5 meses de edad corregida y se recomienda realizar esta escala, que es la de movimientos generales, y el examen neurológico de la Hammersmith, que es la que vamos a ver más adelante. Entonces, ese es un algoritmo nuevamente de qué escalas realizar. Estas son las que tienen más evidencia científica, la Haim y la Haim y la de movimientos generales. Entonces, si puedo hacer, si hay una disfunción motora, puedo hacer movimientos generales o Haim. ¿Puedo hacerla? Sí, aplico cualquiera de los dos y lo contrarresto o lo apoyo con un estudio de neuroimagen. ¿Listo? Entonces, importante también resaltar acá que el estudio de neuroimagen pasa a un segundo plano, ¿cierto? Ponen de primero la realización de estas escalas o estas baterías de valoración porque la parálisis cerebral el diagnóstico es más clínico, ¿listo?
podemos diagnosticar parálisis cerebral con la aplicación de estos test que son muy fáciles de aplicar. Y ya la neuroimagen, pues listo, me permite ver cuál fue la lesión y dónde está. Pero no me va a ni a sumar ni a restar lo que ya puedo hacer, ¿sí? De primera mano, que es la aplicación de una batería de valoración. Listo. Pasamos a hablar ya rápidamente de la HAIM. La HAIM fue creada por estos dos médicos neurólogos, los doctores Dubogitz. ¿Por qué se llama HAIM? Porque ellos trabajan en el hospital del Reino Unido llamado Hammersmith, ¿listo? Por eso las siglas de la batería. Ellos crearon esta batería con el fin de identificar temprano los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a tener dos Hammersmith, una neonatal y una pediátrica, ¿listo? Por fines de academia, vamos a hacer de tiempo, vamos a hablar, nos vamos a especificar más en la infantil, ¿sí? Pero pues vamos a hablar rápidamente de la neonatal. Importante, los tiempos en que se puedan aplicar, las 38 semanas de nacimiento a los 2 meses, ¿listo? ¿Qué va a evaluar? 34 ítems: postura, tono, patrones del tono, reflejo, movimientos, orientación y comportamiento, signos anormales, y esta es su puntuación. Puntajes óptimos y subóptimos, óptimos mayores a 34.5, y la escala nos trae imágenes para poder aplicar con más claridad. En cuanto a la Hammersmith infantil, esa se puede aplicar desde los 2 meses hasta los 2, perdón, para los niños desde los 2 a los 24 meses. ¿Listo? De los 2 meses a los 24 meses, es decir, hasta los 2 años de vida yo puedo aplicar esta escala de valoración, que nos va a evaluar función neurológica, postura, movimientos, tonos, reflejos y reacciones. Importante ver esta tabla, ¿sí? Que es la que nos dice, listo, cuánto puntuación te dio la escala y dónde está, dónde podemos ubicar nuestro paciente. Entonces, si nos damos cuenta, esta como tal es la batería, trae imágenes para podernos guiar y poder calificar de una manera más rápida lo que estamos observando en el momento. Entonces, importante acá que vemos, tenemos que revisar primero cuánta edad tiene nuestro paciente y revisar los riesgos en cuanto a PC. Entonces, vemos, ejemplo, un niño de 6 meses con una puntuación de una Hammersmith menores a 40 es riesgo de parálisis cerebral. ¿Qué puntaje nos sirven a esta edad? De 70. ¿Listo? Pasamos a revisar. Entonces acá la HAIM, puntajes menores a 40, nos dice que hay una deficiencia motora severa. Unas puntuaciones de HAIM de 41 a 60 nos dice, de acuerdo a las diferentes investigaciones que se han hecho, que es un niño que no va a poder va a poder sentarse, pero no va a poder caminar a los 2 años de vida. Es predictor entonces de parálisis cerebral con valores menores a 40, que era lo que les mencionaba ahorita. Aquí les dejo los artículos, los papers que apoyan todos estos análisis que ya se han hecho y que ya existen. En cuanto a esta escala, podemos ver entonces que de acuerdo a las calificaciones y a las puntuaciones de la HAIM, hay una estrecha relación con el tipo de parálisis cerebral. Entonces, obviamente, estos niños que tienen una PC de tipo cuadriplejía, pues vamos a ver que esas puntuaciones de HAIM están por debajo de 40. ¿Listo? Entonces son niños con más dependencia. Quiero mostrarles rápidamente eh, un video. Porfa, me dicen si están viendo en pantalla. Porfa, Sí, ahí se está viendo. ¿sí? Rápidamente acá, esa es la manera en que se hace. Solamente quiero mostrarles un poquito del video para que puedan ver que se necesita una persona que evalúe, que aplique la HAIM,
¿sí? Y se necesitan dos personas más que estén con la escala en la mano, revisando cada ítem, mirando qué puntuación se puede dar al niño. Importante que no hayan distracciones en el lugar donde se está aplicando, ¿sí? Entonces, que no haya de pronto mamá, papá, que de pronto me pueda distraer el niño y me pueda dar respuestas erróneas. Allí se están evaluando entonces seguimiento visual, se evalúa toda la parte neurológica, ¿sí? De nervio periférico. Así es como se aplica la escala. De verdad que es algo muy fácil de realizar y muy rápido y no necesitamos tampoco casi implementos o son muy sencillos, muy fáciles de conseguir. Listo. Continuando con la escala ahora de movimientos generales. Movimientos generales, el autor es Fred, ¿sí? Él nos dice que observando los movimientos del bebé podemos diagnosticar parálisis cerebral. Él dice que en el feto, el bebé cuando están en el entorno intrauterino hace movimientos que son los mismos que se observan en el pretérmino. ¿Listo? Y que son esos movimientos que el bebé hace en este entorno intrauterino son los que va a seguir haciendo en el entorno extrauterino. Entonces, que evaluando esos movimientos podemos ver si hay alteraciones neurológicas o no. Esos movimientos generales nos dan variabilidad eh, en cuanto a que podemos observar los movimientos del niño en diferentes planos, complejidad y fluencia. Son movimientos muy simples y deben ser muy simples y muy espontáneos en el niño. Los vamos a dividir en dos. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver lo normal para poder luego ver lo anormal. Entonces, el autor Preck nos dice que en la etapa de grading, que son los primeros movimientos, que son los movimientos de contorsión, estos movimientos los observamos las primeras 8 semanas post-término. Entonces, esos movimientos de grading son movimientos normales que vemos en estos primeros 8 semanas de vida, que son amplios, pero una amplitud moderada, una velocidad lenta y una forma elipsoidal. Entonces, él nos dice, hay dos grandes movimientos generales, de tipo grading y de tipo Fillette. ¿Listo? Quiero que miremos acá rápidamente esta tablita, donde él nos dice que el niño va a tener unos movimientos pretérmino, recién nace, y luego ya vamos a ver esos movimientos tipo grading y tipo Fillette. Importante tener en cuenta los tiempos en los que vamos a ver cada movimiento. ¿Listo? Entonces los grading, las primeras 8 semanas, los Filletti desde la sexta semana hasta las 22 semanas post término. Quiero mostrarles rápidamente acá un video que nos habla entonces, les voy a mostrar primero los movimientos tipo rating, ¿sí? Lo normal, para que ahorita podamos reconocer lo anormal. Entonces, los movimientos pretérmino, quiero que miremos acá. Movimientos pretérminos son movimientos rápidos. ¿O qué significa esto? Eso es normal que nosotros lo observemos estos primeros días de nacido. Es normal que observemos esos movimientos rápidos, abruptos, amplios, ¿sí? Porque el movimiento se va a ir simplificando y se va a ir poniendo más lento, más controlado, más fino. ¿Listo? Entonces, esto que les estoy mostrando es lo que debemos observar en un niño en los primeros meses de vida, ¿sí? Porque son movimientos que él hasta ahora está aprendiendo a controlar, a moverse. Entonces, esto es normal. ¿Qué sería normal? Que estos movimientos los sigamos viendo al cabo de los 8 meses. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora los movimientos tipo grading. ¿Cómo es lo normal en grading? Para poder ahorita ver lo anormal. Entonces, ¿cómo es un grading normal? Esto que vamos a observar acá.
Entonces, bueno, de acuerdo a lo que estamos observando, esos movimientos en la etapa grading son movimientos suaves, son movimientos elípticos de rotaciones a nivel de hombro, a nivel de cintura escapular. ¿Listo? Eso es lo normal que podemos observar en estas primeras 8 semanas post término. ¿Listo? Ahora vamos a observar cómo es un filletti normal. ¿Listo? Entonces, si podemos detallar en la etapa filletti, recordemos que esos movimientos tipo filletti empiezan a presentar en la semana 6 y en la semana de la 20 a la 22, ¿cierto? De nacidos. Entonces, miran, quiero que miren y hagan el análisis de la diferencia de esos movimientos. En la etapa grading son mucho más amplios. Mira que ya en la etapa filletti ya son más lentos, son más controlados, la velocidad baja. ¿Listo? Entonces, esto que estamos viendo es un filletti normal. ¿Cómo los vamos a calificar? Cuando estamos evaluando la etapa grading, las alteraciones se describen de 3 maneras. O observamos pobre repertorio, o observamos movimientos espasmódicos, o observamos movimientos caóticos. Digamos que en la etapa grading podemos observar estos 3 tipos de alteraciones. ¿Listo? Esto es lo que está mal, esto es lo que es anormal. Entonces, vamos a ver rápidamente un pobre repertorio, ¿cómo sería? Ese pobre repertorio es un rating anormal. Vamos a evaluarlo. Listo, entonces eso que vamos a observar acá es un rating alterado tipo pobre repertorio. ¿Qué quiere decir pobre repertorio? Son movimientos monótonos. Si se dan cuenta, predominan siempre la misma secuencia de movimientos. No hay variabilidad, hay un movimiento en un solo plano. El movimiento o la secuencia de movimientos siempre es abducción y flexión y regreso. Siempre es la misma secuencia de movimiento. Entonces, esto vendría siendo un pobre repertorio. Ahora vamos a ver rápidamente los movimientos espasmódicos sincronizados, que son movimientos rígidos. Este es otro tipo de alteración en la etapa grading. Una alteración entonces tipo movimientos grand synchronous, que son movimientos más rígidos. Si se dan cuenta, es como un fenómeno, o bueno, la literatura o el autor Preck lo describe como movimientos on-off. El niño está en estado de en un estado de alteración, de contracción, y de momento se relaja. Entonces, ese estado on-off es relacionado a ese tipo de alteración en la etapa Brady.
Y estos que van a observar ahora son los movimientos caóticos, que es otro tipo de alteración que se presenta entonces en la etapa Grating. Entonces, si recordamos los movimientos pretérminos, esto que estamos viendo se parece mucho a esos movimientos que se aceptan esas primeras semanas de vida cuando hasta ahora el movimiento es desorganizado, ¿cierto? Pero ya a este tiempo, ya estamos hablando de 8 semanas de gestación, ya no podemos seguir observando esos movimientos tan amplios y tan abruptos. Y ahí es cuando termina siendo algo anormal. ¿Listo? Ahora vamos a describir los movimientos tipo Figetti. Que Figetti tenemos dos opciones. O está presente el Figetti, que fue lo que vimos al inicio, que es un Figetti normal, que son movimientos lentos, o los calificamos como anormales o ausentes. ¿Listo? Entonces vamos a ver un Figetti anormal. Entonces vemos que esa amplitud y esa velocidad son exagerados. Recordemos que los movimientos tipo Figetti se dan en la sexta semana postérmino a las 20 y 22 semanas. ¿Sí? Entonces son movimientos muy rápidos que ya no tendría que tener el niño a esta edad. ¿Listo? Importancia de lo que acabamos de ver. Cuando hablamos del rating, decimos que es normal, pobre repertorio, Chrome sincronizado o caótico. Cuando calificamos el Figetti, decimos que está o presente o que es anormal o que está ausente. Esta escala se aplica por medio de grabaciones, ¿listo? Se debe hacer entonces antes de los primeros 5 meses de vida y los resultados se relacionan con parálisis cerebral de la siguiente manera. Si nos damos cuenta acá en pobre repertorio, vemos que hay tres opciones o hay tres caminos cuando en la etapa grading tenemos un pobre repertorio. La más favorable es que progrese a un Figetti normal o tenemos dos caminos no tan buenos, que es que progrese ese movimiento a un Figetti anormal o a un Figetti ausente. ¿Listo? Importante también, miran acá cuando la etapa grading tenemos unos movimientos tipo crunch o sincronizados rígidos, tenemos dos opciones, ya más desfavorables, que es un Figetti ausente que me va a progresar a una parálisis cerebral, un Figetti anormal que nos va a progresar o a un desarrollo normal o a alteraciones en el neurodesarrollo que no necesariamente tengan que ser parálisis cerebral o parálisis cerebral. ¿Listo? Entonces, esta escala es muy fácil de aplicar, se mide la trazabilidad en el tiempo, se va calificando, ¿listo? Algo muy importante es no hacer grabaciones en las semanas 6 a 9. ¿Por qué? Porque en esas etapas, si recuerdan, la periodo rating inicia las 8 primeras semanas y la fillete las primeras 6. Entonces, si las hacemos en estas semanas, pueden que nos confundamos un poco entre la etapa si estamos en rating o fillete. Entonces, lo recomendable es no hacer grabaciones en estas semanas. Hacemos los videos. Importante que no haya ningún familiar allí para que el niño no se distraiga. Esta escala nos permite revisar cómo ese pobre repertorio en la etapa grading nos va a progresar posiblemente a una parálisis cerebral disquinética. Cómo ese pobre repertorio con movimientos anormales en la etapa Figetti, anormales y monótonos, nos pueden desarrollar a largo plazo un autismo, desórdenes del espectro autista y disfunciones cognitivas. Importante, algo que se me olvidó mencionarles es que la ausencia o la alteración en los movimientos a nivel de la mano se relacionan mucho con alteraciones en los procesos cognitivos.
Esta imagen nos hace una relación entre las escalas que ya vimos, que son la Hain y la movimientos generales. Nos dicen que el que tiene mayor evidencia o lo que debemos hacer realmente es las tres cosas, Hain, movimientos generales y el apoyo con un estudio de neuroimagen. Pasando a hablar ya en cuanto a escalas de valoración para evaluar la parálisis cerebral, vamos a tener dos grandes subdivisiones. Las dos escalas que acabamos de ver, que son la Hain y movimientos generales, son escalas para el diagnóstico de la parálisis cerebral, ¿sí? Ya ahora pasamos a evaluar la capacidad física del paciente y el desempeño funcional. Cuando hablamos de la capacidad física es la examinación del paciente en un lugar controlado, ¿listo? Con pruebas que son controladas, como cuáles, como las aplicaciones de las escalas del tono muscular, de la fuerza muscular, del análisis de la marcha, la Gross Motor Fusion Measure, que ya la vamos a ver, y la prueba de los 6 minutos. Y ya cuando yo hablo de esas pruebas que son evaluación del desempeño funcional, son realmente escalas de valoración que ponen al niño en un estado donde él se desenvuelva y donde podemos observarlo de una manera más funcional, esas capacidades físicas propiamente ya en un medio, ¿listo? En un medio externo. ¿Por qué es importante aplicar escalas de valoración? Porque nos permiten determinar objetivos de intervención y medir resultados a mediano y a largo plazo. Cuando hablamos de parálisis cerebral es importante hablar del sistema de clasificación, la Gross Motor Fusion Classification System, que esa nos permite a nosotros evaluar al niño en 5 niveles. Si vemos el nivel, va a depender de las restricciones o de los aditamentos que necesite el niño para su movilidad. Nivel 1 de la Gross Motor Fusion Classification, entonces vemos que es un niño que se mueve sin ningún tipo de aditamento, sin ningún tipo de restricción. Nivel 2 si necesita apoyabrazos, pasamanos. Un nivel 3 necesita aditamentos para distancias cortas y aditamentos para distancias largas. El nivel 4 y el 5, básicamente la diferencia de estos dos es que en el nivel 5, si se dan cuenta, el niño tiene que ser propulsado por alguien, no se puede autopropulsar, y también la diferencia entre el 4 y el 5 es el control cefálico. Acá hay control cefálico, en el nivel 5 pertenecen a aquellos niños que no tienen control cefálico. Este es un resumen de lo mismo, este es un esquema en cuanto a las diferencias que hay de un nivel a otro, porque a veces nos tendemos a confundir un poco, es importante revisar detenidamente para establecer la clasificación funcional del niño. Esta es una escala donde se hace una correlación entre la Hain y la Gross Motor Fusion que acabamos de ver en cuanto a esos niveles de clasificación. Obviamente, niños con niveles de la Gross Motor Fusion 3, 4 y 5, que son los más dependientes, pues van a tener una puntuación Hain muy baja, por debajo de 40. Correlación de movimientos generales con la Gross Motor que acabamos de ver. La PC espástica bilateral se presenta en niños que tienen niveles funcionales muy altos y son niveles funcionales que son totalmente dependientes. Pues la parálisis cerebral espástica es de peor pronóstico, ¿listo? Mientras que si hablamos de niveles Gross Motor Fusion 1 y 3, pues lógicamente ya la afectación motora del niño no es tan severa, entonces en este caso hablamos es de PC tipos bilaterales o unilaterales. Pasando a hablar de la escala de la capacidad física, que miden la capacidad física de los niños. La primera es la examinación del tono muscular, muy importante. Ahorita la que tiene más relevancia científica, la que más estamos utilizando es la escala de Tardieu, ¿listo? Porque mira rangos de movilidad. La de Tardieu es para espasticidad. Esta escala de Campbell para hipotonía, importante también aplicarla. Si el tono es fluctuante, pues debo aplicar las dos para ver cuál es el predominio de los del tono, si es más hipertónico o es más hipotónico. La evaluación de la fuerza muscular, importante, la Medical Risk Council, esa es la que se está utilizando ahorita. La Gross Motor Fusion Measure 66 es una escala única creada por el autor Rosenbaum. Esa escala fue creada en 1980 inicialmente con 88 ítems. Poco después se crea la Gross Motor Fusion Measure 66, que es la que tenemos ahorita, que es única y exclusivamente para parálisis cerebral. Listo, es aplicable para niños de 2 a 12 años con diagnóstico de PC.
nos mira estas 5 dimensiones, se califica de esta manera. Vamos a ver rápidamente, mira, esta escala tiene ya como 15 años de antigüedad y tristemente aún en los procesos de rehabilitación aún no se aplica, y esa escala nos permite medir la función motora en los niños con parálisis cerebral. Eh, este es un ejemplo de los ítems 57 y 58, ¿listo? Donde el niño tiene que pararse en un solo pie, tiene que levantar el pie izquierdo con los brazos abiertos durante 10 segundos. El niño pues no es capaz de hacerlo, entonces por eso dice acá que se califica. Le inicia la tarea pero no la completa, por eso se califica como un 1. Entonces vemos que él intenta iniciar la tarea pero pues no la completa porque tiene que durar 10 segundos. ¿Listo? Entonces vemos cómo no es capaz de mantenerlo. Niveles de la Growth Motor Fusion Classification. Entonces vemos que hay una relación en cuanto a los ítems. Hay unos ítems diamante en la escala que les acabo de mencionar que trae 66 ítems. Los ítems diamante son el ítem 21, el 24 y el 69. Son muy importantes porque nos permiten establecer los hitos del desarrollo motor. Entonces miran que el ítem 24 nos dice, puede mantenerse sentado sin apoyo durante 3 segundos. El ítem 69 mide la capacidad del niño para avanzar 10 pasos, evalúa la tarea de bajar 4 escalones. Entonces son ítems muy importantes que nos permiten establecer en ciertas edades esa función motora gruesa. Esta escala nos permite revisar cuál es la meseta terapéutica. Cuando hablamos de meseta terapéutica es que de acuerdo al nivel de clasificación del paciente con parálisis cerebral y de acuerdo a su edad, yo espero unas puntuaciones de la Growth Motor Fusion, ¿sí? Entonces, esta escala tiene unos porcentajes, ¿listo? Entonces, de acuerdo a la edad del paciente, se miran esos porcentajes. Entonces, miremos un ejemplo, un niño con nivel funcional 2, si te das cuenta, la meseta terapéutica, es decir, la máxima capacidad motriz o el máximo desarrollo neuromotor que yo voy a ver en él es hasta la edad de los 4 años. De ahí en adelante, si te das cuenta, no hay ya más avances. Entonces es importante entender esto porque tenemos que proponernos metas y por eso es tan importante la identificación temprana, porque ya después de ese tiempo no hay mucho que podamos trabajar en el proceso rehabilitador. Otro análisis que se hace en cuanto para evaluar la capacidad física es el análisis del ciclo de la marcha. Bueno, vamos a detener en las fases. Esto es algo normal. Esto es a lo que nos enfrentamos con niños con parálisis cerebral. Entonces vemos niños que no hacen contacto inicial, que tienen pie equino, que tienen cadera en rotación interna, pelvis en retroversión, flexión de rodilla, patrón de rodilla en salto. Entonces, ¿por qué es importante la aplicación de escalas de valoración que principalmente pues es el objetivo de la exposición? Y es que la aplicabilidad de esas escalas permiten de la toma de decisiones para tratamientos quirúrgicos y tratamientos farmacológicos. Pacientes que se benefician con los tratamientos quirúrgicos generalmente lo que hacen en cuanto a cirugías son las risotomías dorsal selectivas, que eso lo que hace es liberación del tendón por la espasticidad y va a aumentar rangos de movilidad. Entonces, si vemos acá es un niño que tenía un pie equino, listo, y unas rodillas en salto. Este es un nivel, un niño con un nivel de la Growth Motor Fusion Classification de 2 y una Growth Motor Fusion 66 con una puntuación del 56%. Entonces, los niños con niveles 1, 2 y 3 son niños en los cuales el resultado de las cirugías es bastante favorable. Acá vemos una niña con un nivel funcional 3 con una puntuación de la Growth Motor Fusion de 53, la cual fue intervenida quirúrgicamente y miran cómo ya puede caminar sin su caminadora anterior. Acá también tenemos otro ejemplo, un niño con 3, en un nivel 3 de la Growth Motor Fusion, también puede realizar y luego sumarse sin caminador. Entonces, es importante esa aplicación de las escalas antes de la cirugía y después de la cirugía.
Ese es un nivel funcional 4. Generalmente estos niños casi no son intervenidos quirúrgicamente, pero a veces revisan mucho la parte cognitiva. Si el paciente cognitivamente no hay una afectación tan grave, pues hacen la cirugía. Esa es otra escala que se aplica, que es la prueba de los 6 minutos, importante para medir ese gasto energético, qué tanto, qué tanta distancia recorre el niño en 6 minutos. Eh, la escala se aplica con el niño puede utilizar su aditamento. ¿Qué quiere decir esto? Si utiliza un bastón canadiense, si utiliza un caminador anterior o posterior, hace la prueba con el aditamento el cual utiliza para desplazarse. ¿Listo? Entonces, es muy importante porque el movimiento no me puede causar a mi gasto energético. Entonces, si hacemos la prueba y el niño hace la prueba con una silla de ruedas y vemos que casi no recorre, la prueba se hizo en enero, ejemplo, con una puntuación de 300 metros en 6 segundos y luego se hizo en junio y el niño con el mismo aditamento recorre menos, se ve más cansado. Es importante también la aplicabilidad de la escala de Bohr al mismo tiempo en que se aplica la prueba de los 6 minutos. Entonces, en este caso, lo que se hace es que simplemente el niño entonces ya le está quedando muy difícil autopropulsarse y posiblemente ya hay que pensar en una silla de ruedas motorizada. Esa es una escala que nos permite ya evaluar como tal, ya no la capacidad física, listo, para que ya acabamos a evaluar es el desempeño del niño en diferentes ambientes. Esa es la escala funcional, perdón, este es de la movilidad funcional, la FMS, que nos dice, debemos calificar el niño en 3 distancias, los 5 metros, 50 metros y 500 metros de distancia para poder ver, calificamos qué aditamento necesita para recorrer esas 3 distancias. Importante la evaluación de la destreza manual en los niños con parálisis cerebral. Estas escalas que les estoy mostrando son únicas y exclusivamente para parálisis cerebral. Listo, se puede aplicar desde los 4 a los 18 años y mire la respuesta, la destreza manual, esta es la MAX. También se debe revisar la comunicación en los niños con parálisis cerebrales. Podemos utilizar cualquiera de estas dos, mide esas funciones con un nivel del 1 al 5. Y también estos cuestionarios que ya nos permiten saber cómo se desenvuelve el niño en la casa, en el hogar, en cuanto a autocuidado, alimentación, aseo personal y demás, que es la escala PEDI. Eso es un cuestionario que nos permite a nosotros saber la calidad de vida del niño. Se puede aplicar desde los 6 a los 7 años de edad. Y listo.